como consecuencia del anuncio que hizo el Gobierno Nacional sobre los parámetros o los lineamientos generales de una justicia transicional para los civiles o para particulares, la Fiscalía General de la Nación ha venido haciendo un inventario sobre qué tenemos nosotros en la Fiscalía, qué conocemos hasta este momento en la Fiscalía y qué comportaría el margen de acción de esta justicia transicional. Como lo dijimos en una sección pasada, como consecuencia del proceso de desmovilización de la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, sus leyes posteriores y los decretos reglamentarios, conocimos en la Fiscalía más de 13.000 hechos que estarían relacionados directamente con el conflicto, principalmente casos donde terceros o civiles habrían participado en los hechos de los paramilitares. Sin embargo, recuerden ustedes, y esto creo que es lo importante, y a esto es lo que me quiero referir, que en el marco de la Ley 975 se permitió también que se desmovilizaran individualmente miembros de las guerrillas. Es decir, dentro del número de desmovilizados que participan en Justicia y Paz, hay una cifra aproximada de 500 guerrilleros que no se desmovilizaron colectivamente, en su gran mayoría, sino que en su gran mayoría se desmovilizaron individualmente. Y de lo que estos aproximadamente 500 miembros de las diferentes guerrillas contaron en sus versiones libres dentro de Justicia y Paz, nosotros tenemos 1.500 compulsas de copias, es decir, 1.500 casos o situaciones que están relacionadas con la presunta participación de terceros civiles en hechos de la guerrilla o de las guerrillas, no en concreto del paramilitarismo, porque en eso la cifra es mayor. Es decir, tenemos aproximadamente 1.500 procesos en la Fiscalía donde se investigan presuntas relaciones de civiles y terceros con hechos confesados en Justicia y Paz por parte de miembros de las diferentes guerrillas. ¿Quiénes son los que han contado? Ustedes conocen, alias Karina, alias Martín Sombra, alias Olivo Saldaña, alias Olimpo, es decir, ellos que están participando y participaron en Justicia y Paz, contaron cosas y 500 guerrilleros más contaron cosas que, por supuesto, con los anuncios que hizo el Gobierno Nacional sobre justicia transicional para aquellos terceros civiles que colaboraron o que participaron en el conflicto armado, cobran especial relevancia en lo que tiene que ver con las guerrillas. ¿Qué delitos comportan estas compulsas de copias o estos casos que tiene la Fiscalía? Comportan diferentes clases de delitos, por ejemplo, homicidios, donde particulares civiles pagaban, por ejemplo, para que se matara, en muchos casos para que se matara a sus contradictores políticos, es decir, terceros civiles que no hacían parte, por supuesto, de las guerrillas, pero que pagaban a miembros de las guerrillas para que se matara a contradictores políticos. O, por ejemplo, para apoderarse de tierras, para hacer despojos, para hacer desplazamiento. Incluso casos donde la misma guerrilla utilizaba terceros para cometer sus hechos. Por ejemplo, en materia de secuestro, también tenemos un gran número de casos de compulsas. Particulares, por ejemplo, que les pedían a los grupos guerrilleros que secuestraban a una determinada persona, contradictores, vecinos con los que tenían incluso problemas de tierras. Todas estas modalidades se presentan en estas compulsas de copias. O, por ejemplo, particulares que suministraban información para blancos de secuestro. Decían, por ejemplo, cuáles eran las personas que gozaban de alguna fortuna, personas adineradas. O, por ejemplo, decían quiénes eran los empresarios, quiénes eran los hacendados. En estos casos
también tenemos nosotros varios hechos. En materia de reclutamiento ilícito, tenemos civiles, por ejemplo, que daban información sobre menores desprotegidos o en condición de vulnerabilidad para que fueran reclutados por las guerrillas. En materia de extorsión, particulares civiles que daban información sobre personas adineradas objeto de una posible extorsión. O se suministraban, por ejemplo, los nombres de contratistas para que ellos fueran extorsionados. Esos son algunos de los casos que nosotros tenemos, que hemos encontrado en estas 1500 compulsas de copia y que, como les digo, comportan muchas clases de delitos: homicidios, secuestros, reclutamiento, extorsión, desaparición forzada, desplazamiento forzado y otro tipo de hechos como, por ejemplo, fuga de presos, falso testimonio, testaferrato, etc. ¿Esto qué significa de cara a los anuncios que se hicieron sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en materia de terceros civiles? Lo primero que es importante destacar es que a esta jurisdicción en materia de terceros y a los beneficios que consagra esta jurisdicción van a participar o podrán participar terceros civiles que no hicieron parte del grupo armado o que no hacen parte del grupo armado, porque de lo contrario para ellos habrá un sistema especial que es el sistema de la justicia transicional para personas que se encuentren en grupos organizados al margen de la ley, en concreto grupos subversivos. Pero al Tribunal para la Paz de este universo se dijo: irán o serán investigados y condenados solos aquellos terceros determinantes en la comisión de delitos graves. Es decir, de este primer balance en la Fiscalía que hemos hecho, de 1500 compulsas de copias de hechos confesados por los guerrilleros desmovilizados, que comportan o que tienen relación con civiles, de eso solo iría a esa Jurisdicción Especial para la Paz para que fueran investigados y condenados aquellos que prestaron una ayuda determinante, importante para la comisión de delitos graves. ¿Cuáles delitos graves? Delitos como veíamos que pueden constituir homicidios, reclutamientos, desapariciones, genocidios, delitos internacionales como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc. Y dentro de ese universo, por supuesto, de compulsas habrá que determinar cuál de esas colaboraciones se puede entender como una colaboración determinante. Esas personas tendrán unas sanciones iguales a las de los demás responsables, es decir, sanciones privativas del derecho a la libertad entre 5 y 8 años, deberán aceptar y responder y reparar a sus víctimas. Pero algo muy importante, bajo la premisa de que los terceros civiles son principalmente víctimas de la guerra y que aquí en este proceso de justicia transicional no se trata de revictimizar, algunos que seguramente colaboraron de alguna forma dentro de estas investigaciones que tenemos, que participaron directa o indirectamente, pero cuya colaboración no es determinante, podrán gozar de otros beneficios, como por ejemplo la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal. Es lógico que si a un proceso de justicia transicional entrarían quienes aportaron de forma determinante, quienes hicieron menos, por supuesto, tendrán otro tipo de beneficios o podrán tener otros tipos de beneficios, como por ejemplo que se renuncie a su persecución penal, como por ejemplo que se suspenda la pena. Ahora, hay otras personas que pudieron participar, por ejemplo, en la financiación de grupos armados ilegales, pero que participaron porque fueron coaccionados, porque estuvieron inmersos en una causal de exclusión de responsabilidad, como por ejemplo el estado de necesidad. En esos casos,
esas personas deberán ser consideradas como víctimas y no serán perseguidas penalmente, porque de lo que se trata aquí es de un cierre definitivo de todo el conflicto. Como ustedes se dan cuenta, de ese universo de 1.500 compulsas de copias que hasta ahora conocemos, pues habrá que empezar a determinar cuáles fueron los que aportaron de forma determinante a delitos graves. Esos harán parte de la justicia transicional en las mismas condiciones que las personas que pertenecieron al grupo armado y, por ejemplo, miembros de las guerrillas, en concreto de la guerrilla de las FARC. Habrá otros que no participaron o participaron directa o indirectamente, pero hicieron menos. Esas personas podrán gozar de otros beneficios por cuanto su apoyo no fue tan determinante para esos hechos, como por ejemplo suspensión de la pena, o no serán objeto de persecución penal. Y habrá otros tipos de casos, por ejemplo, financiadores, personas que fueron presionados, que fueron coaccionados, que estuvieron en estado de necesidad. Esas personas, por supuesto, no deberán ser objeto de persecución penal. ¿Qué es lo que busca este sistema de justicia transicional para terceros o para civiles? Es entender la proyección del conflicto en la sociedad civil. Sabemos que en estos más de 50 años de conflicto, el conflicto ha estado presente en muchas regiones, ha estado presente en muchas ciudades, ha tenido la participación de muchas personas en Colombia, por lo que decir que todo aquel que participó y contribuyó en el conflicto de cualquier forma va a responder penalmente en un momento en el que los que buscamos es una reconciliación nacional, pues sería una persecución, una cacería de brujas, que es lo que no busca precisamente este sistema de justicia transicional. Si hay una judicialización especial para los pertenecientes a la guerrilla, debe haber beneficios para sus colaboradores, aquellos importantes determinantes. Y los otros que de alguna forma colaboraron, pero que no fueron determinantes, que no son los importantes, esas personas podrán hacerse acreedores a otros tipos de beneficios procesales que incluso puede llegar a hacer que no se les persiga penalmente. Esto ha sido como un balance de lo que nosotros hasta este momento hemos intentado hacer en la Fiscalía con base en los anuncios que hizo el Gobierno Nacional sobre unos lineamientos generales sobre justicia transicional para los terceros, para los civiles. Estamos, por supuesto, a la espera de que estos lineamientos se concreten, de que se concrete cuál va a ser o cuál van a ser los criterios específicos para esta judicialización. Sin embargo, nosotros estamos preparándonos en la Fiscalía desde ya para que del universo de investigaciones que hemos conocido contra terceros, que como les digo, en este caso son aproximadamente 1.500 particulares que habrían participado de muchas formas en los hechos cometidos por los guerrilleros, podamos nosotros tener claridad conceptual para que en el momento en que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a funcionar, nosotros podamos tener esa información consolidada, detallada y podamos decir cuál de los casos que tenemos hacen parte de la jurisdicción especial porque son determinantes, cuáles no hacen parte o cuáles lo hacen en menor medida y recibirán los beneficios que consagren las leyes o los decretos que desarrollen este marco de justicia transicional. Yo creo que aquí el Tribunal Especial para la Paz deberá conocer integralmente de todas esas conductas para que de forma proporcional y de acuerdo a los criterios que se determinen, se establezca cuáles son los beneficios. Es importante recalcar que la línea general o el principal fundamento de esta justicia transicional para los terceros es, en primer lugar, entender que los terceros civiles han sido víctimas del conflicto, pero seguramente dentro de todos esos terceros hay unos que aportaron determinantemente. Esos podrán recibir los beneficios de la justicia transicional, serán investigados, procesados y los otros recibirán otro tipo de beneficios por cuanto seguramente, por decirlo de alguna forma, hicieron menos, colaboraron menos. Su aporte no fue el determinante para la comisión de los delitos de los miembros de la guerrilla.
Señor fiscal, dos cosas. Partiendo de la premisa de que estos beneficios serán otorgados a partir de la confesión o la aceptación de hechos, ¿qué va a pasar con los que hacen parte de estas compulsas de copias y quizás ya están en juicio o ya fueron condenados? Lo primero. Y lo segundo, usted hablaba de 3 grupos. El último grupo del que usted hablaba era el de financiamiento de grupos armados ilegales. Esto eventualmente, y que fueron coaccionados, esto eventualmente implicaría también a los condenados por parapolítica que argumentaron que fueron coaccionados por grupos ilegales? A ver, yo creo que hay que esperar a que se decidan cuáles son los lineamientos en detalle de la justicia transicional. Yo ahora lo que le puedo decir al respecto es que, ¿cuál fue la primera pregunta? Ya, muy bien, muy bien. Sí, deberá, por eso digo que tenemos que esperar a ver qué se dice en detalle, pero es lógico pensar que si hay beneficios para quienes están siendo investigados, debe haber beneficios para quienes fueron condenados. Pero eso habrá que esperar cuál es lo que decide el gobierno al respecto. Lo demás son puras especulaciones. Yo quiero solamente marcar unas líneas generales sobre lo que en este momento la Fiscalía, con lo que ha sido anunciado, puede empezar a trabajar, y estamos trabajando. Fiscal, pero el tema de la, buenos días, de la persecución, digamos, de los bienes en materia penal independiente, es decir, el tema de la reparación va a ser casi que una condición especial, por ejemplo, para estos civiles. Hay que esperar, Mauricio, hay que esperar a ver qué dicen los acuerdos. Fiscal, las personas que, por ejemplo, sean terceros civiles responsables en delitos de lesa humanidad, usted hablaba de desplazamiento forzado, por ejemplo, ¿pueden en algún momento no ser determinantes en la comisión del delito? Es una muy buena pregunta, porque dentro de los que participaron en estos hechos graves, pues puede haber muchas formas de participación. Yo puedo haber participado en un homicidio suministrando una información menor, pero puedo haber participado en un homicidio, por ejemplo, habiendo llevado a la persona que luego es sometida al homicidio a través de engaños a un determinado sitio para que lo maten. Eso ya es una participación determinante. Entonces habrá que mirar cada caso concreto y los lineamientos, que creo que es lo importante, sobre qué es una participación determinante, es lo que esperamos nosotros conocer y es algo que también deberá valorar el Tribunal de Justicia para la Paz o el Tribunal de Justicia Transicional en cada caso concreto.